siguiente pregunta. Soy universitaria, dice nuestra amiga, y en épocas de pruebas me pongo muy ansiosa. ¿Eso es por el estrés o el miedo? ¿Cómo lo puedo controlar? ¿Es una respuesta normal? Absolutamente normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El estrés se relaciona con eventos estresantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate de que ella está bajo muchas pruebas. Ahí pueden empezar a tener reacciones raras. Por ejemplo, de que después de estar estudiando hasta las 4 de la mañana, al día siguiente empieza a tener taquicardia. Okay. Pero es una reacción es natural. Me olvidó todo lo que estudié. Exacto. Eso es una de las cosas que pasa. Porque me voy a sacar un 1. Mira, lo que pasa cuando tú estás bajo efecto de este sistema simpático, que se llama este sistema de huida o lucha, ocurre de que tú te quedas bloqueado. Ocurre también de que tú empiezas a tener todas estas reacciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque cuando tú supuestamente deberías estar corriendo un peligro, no puedes utilizar tu corteza cerebral que te permite pensar claramente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente se le pide a estas personas que se relajen para que puedan pensar. O sea, pueden incluso rendir en la prueba, porque si no, sabes que porque tú muchas pruebas orales, sobre todo en derecho, en mi época universitaria, también tú tenías que estar ahí bajo la presión más encima de tener un profesor que te está preguntando. Y a muchas personas que se bloquean en ese momento justamente porque la ansiedad los traiciona. En términos prácticos, ¿cómo puede hacer ella? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede implementar para controlar esa ansiedad previa a los exámenes? Mira, hay una técnica que no todos pueden acceder, pero ojalá que sí. Yo no tengo iPhone. Pero si los que tienen iPhone, por ejemplo, hay una aplicación que se llama... entendemos todo. Se llama Belly Bio. A ver. Belly Bio, con B larga. ¿Doble L Y de guatita? Doble L Y. Entonces lo letramos. B larga, E, doble L, Y, después B larga, I, O. Belly Bio. Es una aplicación fantástica porque ¿sabes lo que hace? ¿Me puedes prestar tu celular? Claro. Mira, es una aplicación que utiliza una capacidad del celular que es el acelerómetro. Ustedes saben que los celulares se pueden mover, ¿ya? Eso es gracias a que tienen un sensor adentro. Entonces un tipo lo que inventó es que este sensor tú te lo pones en la guatita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú mueves bien la guatita y respiras bien, el sensor empieza a poner una música. Y cuando tú ya dejas de respirar bien, el sensor deja de dar en la música. A verla, ¿la tenés? ¿La tiene? Es Belly Bio Interactive. Ese, justamente. Entonces te ayuda a hacer unas cosas principales que es la respiración diafragmática. Trata de bajarlo. ¿Cómo lo tienes que usar? Tienes que estar en un lugar reclinada o acostada. ¿Cuántas veces al día ¿cuántas veces al día, cuánto tiempo puede dedicarle una persona a la respiración consciente para mejorar el problema de ansiedad? 3 minutos. En varias veces al día. Por ejemplo, algunos plantean antes de la prueba. Podrías hacerlo antes de salir de la casa y dar la prueba. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Eso va a calmar tu sistema y va a llamar a la línea de tu sistema nervioso que se llama parasimpática, que se asocia a digerir y descansar. Lo que va a hacer que va a estar más relajada, va a estar más dispuesta a poder acceder a ese desafío. Hoy querido mío, y de ahí respondemos las otras preguntas. Yo también estaba anotando una antes que se me olvide. Víctor Cancino dice, @mujer en la red, ¿cuál es la diferencia, Sergio, entre una crisis de ansiedad y una crisis de pánico? Muy simple. Pero ahora sí, Sergio, crisis de ansiedad, crisis de pánico, diferencia. Mira, la única diferencia es que la crisis de pánico es una sensación angustiosa, terrible, que tú te vas a morir, que tienes que salir en ese momento del lugar. La crisis de ansiedad es como una versión light de lo mismo, solamente con la presión en el pecho, la sensación de que las manos empiezan a adormecerse, o las piernas o la cara. Entonces tienes esta sensación como que algo terrible viene, pero sin llegar a la sensación total. Pero la de pánico es, como explicamos la semana pasada, si usted vio el capítulo la semana pasada, la de pánico no tiene ninguna causa clara ni concreta. Exacto. La ansiedad tiene una, pero que es en el futuro. Lo que pasa es que ambas... Para adelante. En el futuro. El futuro va para atrás y yo voy caminando después para allá. Oye, el futuro, perdón, para adelante, muy bien. Pero tiene que ver también la ansiedad con una evaluación que alguien va a hacer de uno o algo así, ¿no? Sí, pero también es acumulativo. O sea, después de tener mucha ansiedad y crisis de ansiedad, después puedes tener una crisis de pánico. Entonces, en el fondo, la crisis de pánico es una respuesta más global del mismo fenómeno. Claro. Entonces, normalmente lo que sí debes diferenciar son dos cosas para la persona que preguntó. Si es con agorafobia o sin agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Es el hecho de que tú tengas miedo a los espacios públicos. Abierto o cerrado en general, pero público. Ir a un concierto, un ascensor incluso. Entonces, no, ¿te da susto? O sea, la agorafobia le lleva la claustrofobia también. Es muy cercano. Lo que pasa es que la claustrofobia es una fobia específica. En cambio, solamente, por ejemplo, estar en un lugar cerrado. En cambio, la agorafobia es cualquier lugar público donde se sienta poco seguro. Es decir, sale de la casa y se empieza a sentir nervioso. Se tiene que estar acompañado de alguien. Qué miedo. Oiga, y para terminar este tema, porque no lo vamos a despedir todavía, pero para terminar este tema, luego de una situación de mucha ansiedad, ¿cuáles son las consecuencias? Después de haber estado apretado, pum, ocurre lo que
tiene que ocurrir, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? ¿Cómo reacciona? Ya, bueno, ocurre una reacción de fatiga. Normalmente, ¿qué es lo que descubre? Por ejemplo, las personas después de haber tenido esta situación, descubren de que tienen migrañas. Es muy típico. O distintos tipos de cefalea. Con consecuencias. Por ejemplo, claro, porque por ejemplo las migrañas ocurre de que llega un punto que tú estás muy tenso y también tus vasos se contraen. Y cuando sale la tensión, se dilata y ahí viene el dolor de cabeza. Otra sensación, por ejemplo, empieza a venir este tema de que tú empiezas a perder capacidad de memoria. Pierdes, por ejemplo, hay dificultades sexuales también en las personas después de estar durante mucho tiempo bajo estrés. Sí, pues. Diría que mal genio. Mal genio también. Concentración, falta. Yo diría que la capacidad de aprendizaje y concentración es lo que está más afectado. Ahora, principalmente, ¿qué es lo que sucede acá? Las personas cuando salen de una situación estresante también pueden generar otro trastorno que se llama trastorno por estrés agudo o trastorno por estrés postraumático. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué es eso? Que salía también en la nota. Es el hecho de que tú hayas vivido algo muy heavy y después de cierto tiempo tú empieces a recordar ese evento y lo recuerdes una y otra vez en las pesadillas, en el día, como flashback. ¿Entiendes? Generalmente son eventos que pudieron atentar contra tu estabilidad. Claro. Por ejemplo, tu estabilidad emocional, que hayas quedado en ridículo respecto a algo, o tu estabilidad física, por ejemplo, que hayas sido asaltado. Claro. Exactamente, o fue un terremoto. Un accidente de auto. Me pasó con una persona cercana. Esa respuesta orgánica que además es involuntaria es terrible. Oye,